Esta es una historia real de la categoría Historias de infidelidad. La protagonista de este relato es Masha Peskova, una hermosa y esbelta morena de unos 30 años. Lleva 10 años casada y tiene 2 hijos. Sí, es una historia sobre cómo ella creía ser feliz en su matrimonio y tener una vida bien organizada. Vivía con su esposo y sus hijos en una pequeña ciudad. A finales de julio del 2000, enviaron a Masha en un viaje de negocios, y no a cualquier lugar remoto, sino a Moscú, a la oficina central de la empresa. Masha estuvo en el viaje por 2 semanas. Pronto terminó sus tareas en la oficina central y pasó los últimos días visitando museos y tiendas bonitas. Por supuesto, quería comprarse muchas cosas, pero solo podía permitirse unas pocas. La vida sofisticada y hermosa de Moscú la deslumbró, cuenta Masha. Estaba regresando de Moscú a su ciudad en tren la mañana del viernes. Se despertó al compás del traqueteo de las ruedas y el golpeteo de las puertas del vagón. Se levantó, se cepilló el cabello que se había enredado durante la noche. Fue al baño, se lavó y comenzó a prepararse para bajar. En Moscú, claro. No pudo resistirse y compró muchas cosas, así que su maleta estaba pesada, pero no importaba. Levantó la maleta y la arrastró hacia el vestíbulo del vagón. Solo necesitaba sacar la maleta a la plataforma, y allí su esposo debería estar esperándola, pensó. Su esposo Vadim cargaría la maleta hasta el estacionamiento y luego la llevaría a casa en coche. Seguramente, se dijo a sí misma, Vadim estaría tan emocionado de verla que la besaría de inmediato. O tal vez había comprado flores para recibirla y se las entregaría antes. Luego, quizás, pasarían un rato en la cama y después él regresaría al trabajo mientras ella dormiría un poco en casa, ya que en el tren no había dormido bien. En ese momento sonó su móvil. Miró el mensaje. «Lo siento, no podré recogerte en la estación. Hay un gran problema en el trabajo. Todo el taller está sin electricidad. Tienes que arreglártela sola. Nos vemos en casa esta noche». Vaya recibimiento, pensó Masha, indignada. ¿Qué más da? Él siempre tiene problemas en el trabajo. Y ahora, ¿cómo iba a llegar a casa sola con esa maleta? No quería cargarla bajo el sol de julio por las calles hasta la parada de autobús. Además, llevaba tacones, y en esos no se puede caminar mucho por la calle. Podría haber tomado un taxi, pero, por desgracia, en Moscú había gastado todo el dinero que tenía para el viaje, aunque trató de economizar. En Moscú, ya sabes, nunca es suficiente el dinero. Solo le quedaban unas monedas, ni para un taxi. Suspiró y fue en busca de un cajero automático. Esperó en la fila, metió la tarjeta, pero el cajero no le dio dinero. Mostró que en su cuenta no quedaba saldo. Vaya, pero si había depositado la mitad de mi sueldo antes de salir, pensó frustrada. Y Vadim también debería haber recibido su sueldo. ¿Dónde habrá gastado todo el dinero en 2 semanas? ¿Habrá jugado en el casino?, pensó Masha, aunque Vadim nunca había hecho algo así. O tal vez se fue de bares y trajo chicas a casa mientras yo no estaba. Pensó con horror, aunque nunca había tenido razones para desconfiar de él. Pero no había salido de viaje de negocios antes, y menos a Moscú. ¿Qué podía hacer? Estaba cansada y molesta. No tenía suficiente dinero para un taxi o un transporte privado. Suspiró, levantó su maleta y se dirigió a la parada de taxis. Sea lo que sea, encontraré la manera, pensó. En la parada bajo el calor de julio, esperaban varios taxistas. Le tocó uno en un viejo Volkswagen Polo. Al verla cargando la maleta, el conductor se acercó al bordillo, salió del coche y la ayudó a colocar la maleta en el maletero. Luego, amablemente, le abrió la puerta, y Masha, agotada,
Se dejó caer en el asiento. El taxi arrancó rápidamente para salir de la estación antes de que los multaran. ¿A dónde la llevo?, preguntó el conductor con una sonrisa. Le dio su dirección, y aunque al taxista le pareció un viaje largo, no se quejó ni pidió un pago extra, como suelen hacer algunos. Mientras conducían, Masha observaba disimuladamente al taxista. Era un chico joven con un pequeño bigote negro. Comenzaron a charlar. Él dijo que se llamaba Artem, y ella, Masha. No quería darle su nombre completo, ya que él parecía ser unos 10 años más joven. Él preguntó a dónde había ido, y ella contó con entusiasmo lo mucho que le había gustado Moscú, cómo había visitado el Museo Pushkin. Artem la escuchaba con cierta ironía. Luego contó que él mismo había vivido en Moscú, estudiado en una universidad, pero no terminó sus estudios y se mudó a su ciudad, donde había estado trabajando como taxista durante 2 años. La conversación fluía y no se dio cuenta cuando llegaron a su casa. El taxi se detuvo y el conductor la miró, esperando que pagara. Masha abrió su billetera, buscando dinero que no estaba. Con pesar, levantó la mirada y le mostró el bolso vacío. «Lo siento, creo que perdí todo mi dinero en la estación», dijo parpadeando con vergüenza, como si fuera una tonta. El taxista suspiró. Claramente no era la primera vez que se encontraba en una situación así. Así que se gastó todo el dinero en el viaje y luego se subió a un taxi sin nada. «Component placement», preguntó con un tono frío. «Bueno, no tenía otra opción», admitió Masha. Miró alrededor esperando ver a algún vecino conocido para pedirle dinero prestado, pero el patio estaba desierto. Tendría que arreglárselas sola, pensó con pesar. «Entonces, subamos a su apartamento y me paga allí», propuso el taxista. Ella se alegró de que él fuera comprensivo y no comenzara a hacer una escena, pero temía llevar a un hombre desconocido a su casa. ¿Quién sabe lo que podría hacer? Además, su esposo podría regresar del trabajo en cualquier momento, aunque había dicho que estaba ocupado. Tampoco estaba segura de que en casa tuviera suficiente dinero en efectivo para pagarle, si Vadim había retirado todo el dinero de su cuenta. La cantidad en el taxímetro era considerable, más de lo que había esperado. No tomaba taxis a menudo, así que no sabía cuánto costaban ahora. Pero tampoco quería hacer una escena o parecer una idiota. Para ser honesta, el taxista le parecía un buen hombre. De alguna manera, le recordaba a su esposo cómo era Vadim en su juventud, cuando se conocieron 15 años atrás. En resumen, el taxista parecía ser del tipo de hombres que siempre le habían gustado. No sé cómo explicarlo, pero así es. El taxista me generaba simpatía, y me pareció que yo también le agradaba. Le sonreí tímidamente y acaricié la mano del taxista que sostenía el volante. Su mano resultó ser fuerte y musculosa, como la de alguien acostumbrado a trabajar. El conductor me miró de reojo con una ligera sonrisa y, en respuesta, me tomó la mano. No la aparté ni la quité, aunque probablemente debería haberlo hecho. Se inclinó hacia mí y de repente me besó apasionadamente en los labios. No me lo esperaba, pero le respondí con la misma pasión. En ese momento, una chispa pareció saltar en el espacio emocional entre nosotros. Después de un largo beso, se apartó y nos miramos. Él, con una expresión dominante y apasionada. Yo, un poco asustada, pero aún así controlando la situación. Yo era mayor que él y sabía lo que estaba haciendo. «Vayamos al asiento trasero, será más cómodo», dijo él, mirándome con los ojos entrecerrados. «No aquí», respondí rápidamente. «No frente a la entrada de mi casa, donde todos los vecinos pueden vernos». «Está bien, no aquí», estuvo de acuerdo el conductor.
Vayamos a otro lugar. Asentí, y mi corazón comenzó a latir frenéticamente. Mi respiración se hizo entrecortada. Me pareció que el hombre se sonrió ligeramente bajo su bigote. El conductor volvió a arrancar el coche. Se movió suavemente y salió del patio. Luego giró 2 veces hasta detenerse en un callejón sin salida, en un rincón solitario donde rara vez pasaba alguien durante el día. Estaba claro que el conductor conocía bien nuestro vecindario, ya que se orientaba perfectamente en él. El coche se detuvo de nuevo, y él apagó el motor. Un incómodo silencio se apoderó del ambiente. El conductor me miró con expectativa. «¿Aquí está bien?», me preguntó amablemente. Quise oponerme en el último momento, pero no tuve fuerzas para hacerlo, y parecía que ya no tenía otra salida. Gritar no era una opción. Sería incómodo no solo por no pagar, sino también por poner en una situación difícil a un desconocido que no tenía la culpa de todo esto. Fui yo misma quien se puso en esta situación. Todos los eventos de este extraño día me llevaron a esto. Con rabia pensé entonces que mi esposo, Vadim, era el culpable de todo. Como me ilusioné pensando que me recibiría con flores y me cubriría de besos. Pero Vadim ni siquiera fue a buscarme. Tenía una emergencia en el trabajo, según él, y tuve que arreglármelas para llegar a casa desde la estación como pudiera. Y además, se había gastado todo el dinero de nuestra cuenta en algo sin siquiera preguntarme ni informarme en qué lo había usado. Pero le haré pagar a Vadim, pensé entonces con rencor, y todas mis dudas se disiparon al instante. Asentí con confianza al conductor, abrí la puerta, me levanté, sacudí mi vestido y me senté junto a él en el asiento trasero, donde tendríamos más espacio. Además, los cristales traseros de su coche estaban tintados, así que estaba segura de que no se nos veía desde fuera, aunque alguien pasara cerca del coche. Volvimos a besarnos con pasión, y mi corazón latía aún más rápido. Sentí en él ese deseo masculino que surge cuando un hombre toca por primera vez a una mujer que es nueva para él. No había sentido ese impulso de mi esposo en mucho tiempo. Después de todo, ¿qué impulso se puede esperar de un hombre con quien llevas 10 años durmiendo y con quien ya has tenido 2 hijos? Solo queda una sensación constante y cómoda de tener su cuerpo a tu lado en la cama. Pero nada más. Eso ya me había empezado a aburrir, para ser honesta. El conductor se inclinó hacia mí, respirando entrecortadamente, y se acercó para desabrocharme el vestido. No me opuse, al contrario, obedeciendo un impulso instintivo. Me acerqué a él, desabrochándole el cuello de su camisa. Así fue como pasó todo con Artem en el asiento trasero de su auto. Nos miramos una vez más. Él parecía satisfecho, mientras que junto a él se sentaba una mujer un poco avergonzada, pero dueña de sí misma. Ya era hora de que me fuera. Rompí el incómodo silencio. «Digamos que ya pagué por el viaje», le dije con un toque de ironía. «Por supuesto, sin problemas», respondió él, sonriendo satisfecho. Abrí la puerta del taxi y salí, alisando mi vestido y estirando mis piernas entumecidas. «Gracias», dijo él. «Eres una mujer increíble». «Y tú, un gran chico», le respondí irónicamente mientras me arreglaba el vestido y el cabello. «Tal vez nos volvamos a ver», preguntó él con cierta esperanza en la voz. Pero eso sería el colmo, pensé con irritación. Ya había pagado con creces por el viaje, y ahora quería más. «No, ya basta», le respondí un poco bruscamente. «Jugamos una vez y es suficiente. No habrá otra vez», aunque yo misma parecía quererlo un poco más, pero no debía seguir involucrándome en esta intriga si quería seguir siendo una mujer decente. Jugué una vez y es suficiente. No dejaré que nadie más me utilice.
Pensé entonces con la madurez de una mujer consciente. El conductor del taxi suspiró profundamente, se sentó en el asiento, cerró la puerta, arrancó el motor y el taxi se alejó, dejándome sola en el callejón con mi pesada maleta. ¿Por qué compré tantas cosas inútiles en Moscú? Pensé con fastidio. Levanté la maleta y, con esfuerzo, me dirigí hacia mi casa. Mientras caminaba, pensé, qué raro sería si alguien me viera aquí y me preguntara por qué me metí en este callejón con esta maleta. Me arrastré hasta la entrada, metí la maleta en el ascensor, pulsé el botón y el ascensor subió hasta el 6º piso. Saqué la maleta del ascensor, la dejé frente a la puerta y toqué el timbre. Mi marido, por supuesto, ya estaba en casa. Su emergencia en el trabajo había terminado y él había corrido a casa para esperarme con una caja de bombones sobre la mesa. Vadim me preguntó por qué había tardado tanto. Resoplé con desagrado, diciendo que había tardado porque él no había ido a buscarme a la estación. Vadim se sintió culpable y corrió a abrazarme y besarme, como si no me hubiera visto en un año. Pero yo estaba tan agotada por el asunto del taxista que no tenía fuerzas para responder a las caricias nerviosas de mi esposo. Le dije que estaba muy cansada del viaje, me arrastré hasta el baño y estuve bajo la ducha durante mucho tiempo, sintiendo como las calientes corrientes de agua caían sobre mí. Luego me sequé, me puse una bata y fui directamente al dormitorio, donde me recosté en la cama, diciéndole a mi esposo que primero quería dormir. Vadim no se opuso, se fue al salón y se puso a ver la televisión. Me pareció que estaba un poco molesto, pero yo me quedé en la cama, bajo las sábanas, a veces sollozando suavemente, a veces sonriendo, recordando mi aventura de hoy. Resultó que mientras Masha estaba de viaje, su esposo Vadim tuvo un accidente en la carretera. Él no resultó herido, pero su coche, un Audi, sufrió daños. Vadim tuvo que repararlo urgentemente. La reparación del coche importado no fue barata. Por eso, Vadim tuvo que sacar todo el dinero de su cuenta bancaria, y aún así, no fue suficiente. Tuvo que pedir un préstamo. No lograron reparar el coche antes de que Masha regresara de su viaje, por lo que Vadim no pudo ir a buscarla a la estación. Vadim no quiso contárselo a Masha para que ella no se preocupara innecesariamente. Así que tuvo que inventar una excusa y enviarle un mensaje diciendo que había una emergencia en el trabajo. Cuando Vadim le confesó todo esto a Masha, ella se enojó. Casi le da un coscorrón a su marido. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio, tonto?», protestó Masha. «Me hiciste sufrir durante el viaje y además me mentiste sobre la emergencia en el trabajo. Habría sido mejor que me hubieras dicho la verdad desde el principio». Así que tuvieron una pelea por eso. Masha, por supuesto, no le contó a su esposo la historia de cómo pagó el viaje en taxi. No había necesidad de que Vadim lo supiera, decidió Masha. Pasaron 2 semanas, se reconciliaron y la vida volvió a su cauce habitual. Solo que, por las noches, Masha se acostaba junto a Vadim en la cama y no podía conciliar el sueño. A Masha no dejaban de venirle a la mente la cara y las manos del taxista llamado Artem, así como los detalles de la aventura con él en el coche. Hacía mucho tiempo que no recibía tal cariño de su esposo. Al final, después de otras 2 semanas, Masha tomó una decisión. Pidió un día libre en el trabajo y le dijo a su esposo que se iba a una corta comisión por el día. Le comentó que no hacía falta que la recogiera, que ella volvería a casa en taxi. Por la mañana Masha se puso un vestido, zapatos, se maquilló, se pintó las pestañas con rímel. En fin, se arregló. Luego, tomó una maleta como si realmente fuera a viajar y se apresuró hacia la puerta. En realidad, en la maleta apenas llevaba nada.
solo un par de medias de repuesto, así que era muy ligera. Masha no llevaba casi dinero, solo unas monedas para el autobús hasta la estación. Masha llegó a la estación en autobús y se sentó un rato en la sala de espera, tranquilizándose y luchando consigo misma. Luego salió a la calle, bajo el calor del mediodía, y mirando a su alrededor, se dirigió al aparcamiento de taxis. Su billetera estaba casi vacía, no tenía dinero para pagar un taxi de regreso a casa. Al llegar a la parada de taxis, Masha empezó a mirar alrededor. Aquel día, Artem con su viejo Volkswagen Polo no estaba en la parada, donde se encontraban otros taxistas, la mayoría jóvenes, pero Masha no se desanimó. Se acercó al aparcamiento de taxis y saludó con valentía al primer taxista que vio allí.